Buen día, soy Pastor Ben Metzger de la Iglesia Bautista Redención. Aquí con ustedes en esta mañana les doy la bienvenida. Hemos estado viendo desde el comienzo del año la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas. De hecho, descubrimos de 2 Timoteo 3, 16 y 17 que es algo sobrenatural. La misma palabra de Dios, inspirada por Él y útil para nuestras vidas, para completarnos y equiparnos para su gloria. Vimos también en 2 de Pedro 1, 16 al 21, que la palabra de Dios provee todo lo que necesitamos creer y confiar para esta vida, y nos instruye en la guía y la práctica misma de lo que enseña. Abarca toda área de nuestras vidas, sea por mandato específico o por principio en general. Vimos también en Josué 1, 6 al 9, que solo tendremos éxito en los ojos de Dios cuando seguimos su palabra. Descubrimos en la parábola del sembrador, en Mateo 13, del 1 al 23, que la palabra de Dios tiene efecto en nuestras vidas cuando nos acercamos a ella misma con un corazón humilde y tierno y la disposición de obedecer su palabra a pesar de la dificultad y el costo, confiando el resultado y nuestro cuidado a Dios. Descubrimos en Esdras 7:10 que la mano de bendición de Dios está sobre aquellos quienes están dispuestos a aprender, a obedecer y a comunicar la palabra de Dios. Finalmente vimos en Nehemías 8 y 9 que el verdadero avivamiento viene solamente por medio de la palabra de Dios. Incluye otras cosas, pero es esencial la palabra de Dios en el avivamiento. Ahora quiero ver con ustedes en estas próximas semanas una iglesia que se arraigó en la palabra de Dios, la iglesia de Tesalónica. Es un buen ejemplo y un buen recordatorio que lo que debemos ser y mostrar cuando la palabra de Dios realmente agarra nuestras vidas. Es importante, especialmente en los tiempos que ahora estamos viviendo, porque nos da el fundamento de una fe confiable en tiempos de incertidumbre. Nos ayuda a practicar una fraternidad con la familia de Dios. Nos provee también un enfoque en la esperanza de un futuro firme en Jesucristo nuestro Señor. Nuestro pasaje de hoy será 1 de Tesalonicenses 1 en conjunto con Hechos 17 del 1 al 10. Podemos ver y entender lo que ocurrió en Tesalónica allí en Hechos 17, lo cual nos ayuda a comprender el mensaje de Pablo a los tesalonicenses. Leamos allí Hechos 17, 1 al 10 y luego el capítulo 1 de Tesalonicenses. Hechos 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotando al pueblo y las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche
a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces eso fue lo que pasó en Tesalónica. Y ahora quiero que leamos Primera de Tesalonicenses capítulo 1, que fue escrito a un tiempo después de las ocurrencias allí en Tesalónica. Capítulo 1, comenzando el versículo 1. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acercándonos sin cesar delante del Dios y el Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra conciencia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Padre, venimos a ti en oración en un tiempo diferente para nuestra iglesia. Te pido tu bendición sobre la tecnología en este caso, que todos puedan ver y escuchar y seguir, no tener interrupciones en la internet para que fluya y no sea causa de distracción. Padre, te pido también por claridad de pensamiento, sin palabras también. Te doy gracias por tu palabra que nos guía, nos muestra, nos llena, nos enseña. Señor, ayúdanos a ver hoy una fe fundada en la palabra. Te agradecemos tanto, Padre, y en nombre de Jesucristo pedimos esto. Amén. Aquí vemos un poco el trasfondo de la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una de las principales ciudades de Macedonia. La ciudad capital, de hecho, de la provincia. Era de lealtad romana y devoción al emperador romano. De hecho, hubieran seguido la religión cultural del día, que era adoración a Julio César, donde cada año tendrían que ir y declarar su lealtad y también la deidad del emperador romano. Por lo tanto, los cristianos, al no hacerlo, porque Jesús era Dios y no Julio César, ellos experimentaban persecución por eso. Entonces todos los demás hacían era adorar a los demás ídolos que querían adorar y además declararle una lealtad, una adoración al emperador romano. Entonces así practicaban su devoción al Imperio Romano. Era una ciudad puerto de mucho comercio para la región, con una de las rutas más transitadas llamada la Vía Egnatia. Cada ciudad allí tuvo una sinagoga para sus ciudadanos judíos. Pero como era costumbre, Pablo y sus acompañantes fueron directamente a la sinagoga y comenzaron a hablar a los judíos de su Mesías Jesucristo. Pablo pasó alrededor de un mes ministrando en Tesalónica. Vemos allí, usa la palabra 3 días de reposo, que estuvo allí en la sinagoga debatiendo. Entonces a cada sábado, por 3 sábados,
estuvo allí debatiendo, usa la palabra discutiendo, pero habla de un intercambio, un debate religioso en cuanto de Jesús. Algunos judíos, nos cuenta el versículo 4 de Hechos 17, creyeron, pero eran muchos griegos y varias mujeres de estado noble de Tesalónica quienes también creyeron. Tuvieron dificultades. La mayoría de los judíos que escucharon a Pablo en la sinagoga, de hecho, no creyeron. Juntaron una multitud e instigaron un alboroto en la ciudad. Acusaron a Pablo y a sus acompañantes de trastornar el mundo entero. Ojalá nuestro impacto como cristianos sea de forma positiva en trastornar el mundo con nuestra fe de una forma que impacta para el bien. Pero aquí no lo querían decir para el bien, sino que la acusación fue de hacer algo en contra del gobierno romano. De hecho, levantando otro rey, Jesús, que dice el versículo 7. Pablo y sus acompañantes tuvieron que entonces huir de la ciudad de noche hacia Berea. Dejaron a los hermanos que habían creído en ese ambiente precario, aunque Pablo luego envió a Timoteo otra vez para ver cómo seguían aquellos quienes habían creído. Nos cuenta el tercer capítulo de Primera de Tesalonicenses que habían enviado a Timoteo y luego él volvió con un buen informe. Timoteo regresa y le da el informe acerca de los creyentes en Tesalónica que habían creído y que habían establecido una iglesia y continuaban fielmente sirviendo al Señor. Pablo se entusiasmó entonces por la obra de Dios en ellos. En respuesta, escribe esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo, elogiando su fe, su esperanza, su amor, animándoles y también tomando tiempo para contestar algunas preguntas que había traído Timoteo de parte de los tesalonicenses. En este primer capítulo vemos los elementos de una fe fundada en la palabra de Dios. Y esta serie que vamos a ver se llama La Iglesia en la Palabra. Y comienza con nuestro fundamento. Por eso nuestra fe fundada en la palabra. Y aquí vamos a ver 4 elementos de una fe fundada en la palabra de Dios, los cuales nos ayuda a tener ese mismo fundamento como una iglesia en la palabra. Cada creyente como parte del cuerpo de Cristo puede construir su fundamento en la palabra al mantener presente en la práctica 4 elementos de una fe fundada en la palabra de Dios. La fe de una iglesia en la palabra, primeramente, es fundada sobre el mensaje correcto. La fe de una iglesia en la palabra es fundada sobre el mensaje correcto. ¿Cuál es el contenido de ese mensaje? Bueno, el apóstol Pablo y sus acompañantes pasaron el tiempo en la sinagoga proclamando y explicando el evangelio, usando las escrituras, demostrando que Jesús fue el Mesías anunciado y que debía ser crucificado, resucitado, tal como la vida, muerte y resurrección de Jesucristo demostró. Allí lo dice en el versículo 2 y 3 de Hechos 17, que el contenido de lo que estaban discutiendo, debatiendo, estaban declarando, o sea, proclamando, y también estaban exponiendo, o sea, explicando, mostrando desde las mismas escrituras que ellos poseían, que hubiera sido el Antiguo Testamento en su tiempo, que era necesario. Entonces seguramente se fueron a profecías de Isaías, seguramente fueron a varios de los salmos, que son salmos proféticos, mesiánicos se les llaman. Entonces ahí pudieron mostrar que Jesús, el Mesías anunciado, primero debía ser crucificado y debía ser resucitado. Entonces allí apuntaron a Jesucristo como ese Mesías. Tal detalla Pablo el contenido del mensaje en 1 Corintios 15, 3 al 5, que nos dice lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Se los recuerda en 1 Tesalonicenses 1 que ellos son la iglesia de Dios en Jesucristo por la gracia de Dios en Jesucristo. Ahí en el versículo 1. ¿Cómo fue que recibieron el mensaje? Ellos recibieron el mensaje del Evangelio profundamente. El versículo 2 y 3 nos muestran que el Evangelio llegó tan profundamente en sus vidas que fue algo digno de resaltar y agradecer en oración. Al escribir de vuelta a ellos, Pablo resalta la necesidad de hacer memoria de ellos en sus oraciones, resaltando sin cesar la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el Evangelio llegó tan profundamente a sus vidas que fue algo digno de resaltar. Eso lo vimos, ese versículo 3 lo vimos en detalle hace más o menos un año cuando vimos la iglesia monumental. También recibieron el mensaje del Evangelio sinceramente. En el versículo 4 nos dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pablo usa esa palabra elección simplemente para decir salvación, su salvación. Su salvación era tan real que era confirmado por los apóstoles al ver el cambio de vida que efectuaron, el sacrificio mismo que ellos arriesgaron. El tema es la fe vacía no dura en medio de dificultades porque es algo superficial. De hecho, lo vimos en la parábola del sembrador, Mateo 13, 20 al 21. Jesús explica que el que fue sembrado en pedregales, esto es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Es el corazón superficial. Pero aquí ellos tuvieron una fe sincera, que fue más profundo de la superficie. Ellos también recibieron el mensaje del Evangelio en medio de gran tribulación. Nos dice el versículo 6. Viniste a ser imitadores de nosotros, del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. La situación en que se encontraron Pablo y sus acompañantes en Tesalónica al ser perseguidos allí, aun cuando se fueron, esa situación todavía existía cuando se fueron los apóstoles. Entonces, esta situación incómoda, inconveniente, de gran tribulación, todavía quedaba para los creyentes que Pablo y sus acompañantes dejaron. Entonces, los nuevos cristianos en Tesalónica estaban bajo esa misma persecución por su nueva fe en Cristo. De hecho, en el capítulo 2 y 3 de Tesalonicenses resalta eso. El versículo 14 del capítulo 2 nos dice, porque habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos. Entonces los griegos estaban persiguiéndoles. También en el versículo 4, Pablo les confirma que nadie se debe inquietar por esas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido y sabéis. Entonces ellos pasaron por gran tribulación, pero recibieron el mensaje a pesar de eso. Recibieron el mensaje del Evangelio con gozo también en medio de la tribulación. Esto fue algo, la forma que ellos recibieron la palabra del Señor. No fue simplemente porque les pareció re bien el argumento, eso tiene sentido lógico, me suena bien, entonces lo voy a aceptar. Sino que fue no por palabrería, no por sentimiento, sino que fue en poder
del Espíritu Santo. El Espíritu Santo obró de tal forma en sus vidas, en su corazón, que les abrió su vida a recibir la palabra de Dios, a dar la bienvenida de la palabra de Dios en sus vidas. De tal forma que a pesar de la tribulación, lo hicieron con gran gozo. Su fe fue fundada sobre el mensaje correcto. Sé que ustedes, tal como nosotros, hemos recibido varios mensajes por WhatsApp a personas que difunden noticias, novedades. De hecho, salió uno justo la semana pasada, antes de anunciar la cuarentena, que el mismo gobierno y los noticieros tuvieron que denunciar de inmediato porque era el mensaje falso. Mensajes falsos están por doquier y gente a veces los difunde, los disemina sin analizar, sin ver la fuente. De hecho, y si uno actúa de acuerdo al mensaje, al contenido de ese mensaje falso, termina mal y causando desastres. Pero el mensaje del Evangelio, que cambia una vida, nuestra fe debe ser fundada en lo que dice la palabra de Dios en cuanto al Evangelio. El mensaje que cambia una vida no es que Jesús hará que tu vida aquí en la tierra será mejor o más saludable, con menos dificultad, más prosperidad, más avance social o económico, sino que el mensaje correcto que nos da la misma palabra de Dios es que Jesús murió en tu lugar. Y al aceptar la obra que Él hizo en la cruz por ti y confiar en Él plena y únicamente para tu favor con Dios, Él puede ser tu todo. Puedes estar completamente satisfecho en Él, aun cuando el resto de tu mundo se desploma. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Está tu fe fundada sobre ese mensaje? El segundo elemento de una fe fundada en la palabra es que la fe de una iglesia en la palabra es formada por el ejemplo correcto. En el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 1 comienza con esta frase: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor. Aquí los tesalonicenses siguieron los buenos ejemplos que encontraron en Pablo y sus acompañantes. Ellos habían atravesado tribulación por causa de Cristo, y todo esto a vista de estos nuevos creyentes en Tesalónica. Pablo insta varias veces a través de sus epístolas que otros sigan su ejemplo como él seguía fielmente a Jesucristo. Lo vemos en 1 Corintios 11:1, donde dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. En 1 Tesalonicenses 3 les anima a seguir su ejemplo en el sufrimiento. Y lo leímos recién, pero resalto otra vez, a fin de que nadie que enviaron a Timoteo, el servidor de Dios, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por las tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Les anima también a seguir su ejemplo en el amor. 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Les anima a seguir en su ejemplo en santidad. En capítulo 3 de 1 Tesalonicenses nos dice: para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. El próximo capítulo, versículo 3.
Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y en contexto de lo que está hablando en capítulo 3 y 4 se presenta como su propio ejemplo. Pablo y sus acompañantes. No tan solamente siguieron buenos ejemplos en Pablo y sus acompañantes, pero también siguieron el mejor ejemplo, el de Jesucristo. Ante toda duda en seguir ejemplos humanos, aun cuando nos decepciona, siempre tendremos el ejemplo perfecto de Jesucristo nuestro Señor. Hebreos 12, 1 y 2 nos dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, tan buenos testimonios y ejemplos. Y esto viene justo después de Hebreos 11, que es ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas que siguieron a Dios fielmente, diciendo: vale la pena correr esta carrera de fe. Pero luego nos dice: corramos la paciencia, la carrera que tenemos delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos también seguir el ejemplo de Cristo en su sufrimiento. Primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir su ejemplo de humildad. En Filipenses 2:5 al 8 nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su sufrimiento, en su servicio, Él practicó una humildad y una obediencia que debemos seguir y imitar. En Juan 13 nos habla de su ejemplo en servir a otros. Después de lavar los pies de los discípulos, dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, también vosotros hagáis. Ese es versículo 14 y 15 de capítulo 13. Y finalmente debemos seguir el ejemplo de Cristo en su perdón. Lucas 23:34. Jesús mismo en la cruz, después de todo lo que le hicieron, todo el abuso que recibió, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y en Colosenses 3:13 nos manda a perdonar de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Saben, una familia había invitado a cenar a unos vecinos y los padres querían lucirse en su espiritualidad. Entonces le dijeron a su nene de 8 años que orara para la comida. El niño no sabía realmente qué decir, entonces le preguntó a su madre. Y en susurras la madre le respondió: solo repite lo que dijo tu padre en el almuerzo hoy. Entonces el niño oró: Dios mío, ¿por qué tuvimos que invitar a esta gente tan horrible a cenar esta noche? Amén. Como niños seguimos ejemplos, pero como hijos de Dios debemos seguir los buenos ejemplos de la fe. Y aun cuando esos nos fallan, nos decepcionan, debemos seguir el mejor ejemplo, el de Jesucristo nuestro Señor. Servir como Él sirvió, amar como Él amó, y si es necesario, aún sufrir como Él sufrió. Nuestra fe, la fundación de nuestra fe, también debe funcionar como con una influencia correcta. La fe fundada en la palabra de Dios funciona con una influencia correcta. Vemos en el versículo 7
que de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya que han creído. La influencia de los tesalonicenses se extendió por medio de su ejemplo. Ellos siguieron el ejemplo de Pablo y sus acompañantes al ser buenos ejemplos para otros cristianos en su región. Pablo animó a ambos, Timoteo y Tito, a ser ejemplos de creyentes. En 1 Timoteo 4:12 le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. En Tito 2:7 le dice a Tito: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. La influencia de los tesalonicenses se extendió por medio también de su evangelismo. Fíjense en el versículo 8. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La palabra divulgada se refiere a que resonaba a través de la región, como esos tambores y trompetas que se escuchan en la cancha, que resuenan por todos lados. La palabra fue divulgada, resonaba en toda la región, se extendió aún más allá de la región. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, como mencionamos anteriormente, Tesalónica era una ciudad de comercio, una de las principales ciudades de comercio. Entonces, ¿qué habían? Habían mercaderes, habían vendedores, habían personas que venían a comprar y seguían de largo y volvían a sus casas de toda la región. Había mucho tránsito en esa ciudad. Y entonces llegaban y los tesalonicenses, tanto que la palabra estaba, el evangelio de Jesucristo estaba en sus bocas, que lo compartieron con aquellos que venían a la ciudad. Entonces ellos recibieron el evangelio, fueron convertidos y siguieron de largo llevando el evangelio con ellos a donde iban. No es como hoy en día donde yo con mi vehículo puedo ir a una ciudad a un par de horas para hacer unas compras específicas y regreso el mismo día. Si en su día, cuando viajaban todo el día para llegar a un lado, se tenían que quedar ahí haciendo sus compras, sus negocios, lo que debían hacer, y luego tomaban unos días, tomaban tiempo. Entonces en ese tiempo interactuaban con cristianos. Y esos cristianos impactaron tanto su vida que volvían con el evangelio a sus casas. Los mercaderes, los vendedores fueron impactados con el evangelio. Ellos hablaban del Salvador en toda oportunidad. Era lo que hizo la primera iglesia en Jerusalén cuando fueron perseguidos y tuvieron que huir. En Hechos 8:4 dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. También vemos que la influencia de los tesalonicenses se extendió por medio de su testimonio. El versículo 9 nos dice: porque ellos mismos, esto es Pablo yendo a otra ciudad, y ahí en esa otra ciudad, esos cristianos le hablan de la influencia que tuvieron los tesalonicenses en ellos. Cuenta de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. La influencia de los tesalonicenses se extendió por medio de su testimonio. Era conocido de los tesalonicenses su adoración pasada a ídolos. Pero también era conocido que abandonaron esos ídolos y siguieron al Dios vivo y verdadero. Era su vida pasada. Y de acuerdo, como dijimos, esa religión hubiera simplemente añadido a Jesús como un ídolo más, un Dios más que adorar. Entonces adoran estos dioses paganos, a Jesús, al emperador romano, pero ellos abandonaron todo eso y se convirtieron a Dios para seguirle. Pero ellos rehusaron ser definidos por su pasado.
pero dejaron que su nueva definición como hijos de luz, hijos de Dios, hijos de luz, cambiara su futuro y siguieron solamente a Jesús, su Señor y Salvador. Saben, en la secundaria yo jugaba en un club de básquetbol y tuvimos un entrenador bueno. De hecho, él había jugado en el club de JEPU de San Luis. Pero cuando él tenía que faltar, venía un sustituto para hacernos entrenar. El tema es que este sustituto era casi tan ancho como lo era alto. Y él se sentaba en su silla con su silbato, dándonos instrucciones y mandándonos a correr. Fue muy difícil hacerle caso por el simple hecho de que él no parecía haber hecho mucha actividad física en años. De la misma forma, es dificilísimo prestarle atención a alguien dando instrucción y guía espiritual cuando no lo están siguiendo en su propia vida. Piensen en la persona que los trajo al Señor. Piensen en la persona que los invitó a la iglesia, quizás un vecino, un amigo, un familiar o compañero de trabajo. ¿Por qué accedieron? ¿Por qué dijeron que sí? Puede ser porque ya lo estaban pensando y alguien simplemente se lo señaló, o fue porque ese alguien tuvo una vida que se alineaba con lo que decía. Por lo tanto, podrían hasta cierto punto confiar de lo que ellos decían. ¿Está tu vida siendo ejemplo a otros cristianos, animándoles a seguir fielmente a Dios? ¿Has dado más testimonio acerca de tu salvación en estos tiempos o has dado más testimonio acerca del coronavirus? ¿Puede la gente ver un cambio en tu vida? ¿O estás todavía viviendo en tu pasada manera de vivir? Te animo a dejar esos ídolos y seguir a Dios fielmente. El último elemento de una fe fundada en la palabra es que fomenta una esperanza correcta. El versículo 10 nos dice: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La esperanza por la venida del Señor Jesús era algo que tenían los tesalonicenses. De hecho, una de las preguntas que Pablo contesta en esta epístola es acerca de la segunda venida de Jesucristo. Lo veremos en más detalle al llegar al capítulo 4, pero por ahora Pablo solo enfoca en recordarles la grandiosa verdad de la resurrección y regreso del Señor Jesús. La resurrección, de hecho, es el fundamento de la esperanza cristiana. Escuchen a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 17 al 22. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de los hombres. Escuchen esto. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es un recuerdo. Nos da un recuerdo de lo que nos espera, algo más después de esta vida. Una herencia celestial. Por lo tanto, el creyente posee una esperanza viva, como nos dice 1 Pedro 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en este versículo 3. Según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. No solamente en la esperanza de la segunda venida de Jesucristo, sino hay una esperanza de la libertad de la ira venidera. Los cristianos de Tesalónica estaban desanimados porque algunos de los suyos habían muerto antes del día del Señor.
Entonces pensaban que se habían perdido del rescate del Señor de esta vida y eran sujetos a ira. Pero Pablo les asegura que esto no es así, y eso lo vemos en capítulo 4, 13 al 18, que lo vamos a ver más detalle en unas semanas. Les reitera, el juicio de Dios es para incrédulos y no para los hijos de luz, nos dice el capítulo 5. Por tanto, hay un escape de la ira venidera. Hay un escape en Jesucristo. Romanos 8:1 nos recuerda, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Al esperar a su Salvador de los cielos, de hecho cambiaría cómo vivirían estos cristianos en Tesalónica, y debe cambiar cómo vivimos nosotros también. De hecho, Hebreos 10, 24 y 25 nos anima. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Ahora, gracias a Dios, cuando el gobierno dice no se congreguen, acá tenemos la oportunidad de congregarnos de una forma digital por el tiempo necesario. Dice, sino exhortándonos y tanto más. ¿Cuánto veis que aquel día se acerca? ¿Qué día? El día del regreso del Señor Jesucristo. Es lo que está hablando. Hace varios años mi abuelo paterno falleció. Y desde ese entonces mi abuela ha anhelado estar a su lado. Ella ha demostrado una esperanza seguro. Ayer a la madrugada mi abuela pasó a la presencia del Señor. Al hablar con ella antes, ella demostraba esa esperanza segura. Por su fe en Cristo, ella sabía que iba a estar con su Salvador por toda la eternidad. Sabía que iba a ver a mi abuelo otra vez. Yo tengo esa misma esperanza de ver a mis abuelos en el cielo algún día. No es espero que sea así, dudando de la realidad, sino que yo sé, sin lugar a dudas, con plena certidumbre, que veré a mis abuelos, a mis amigos difuntos y a mi Salvador Jesucristo, porque mi esperanza está en Él, en quien resucitó, quebrantando así el poder de la muerte y proveyendo un escape de la ira santa y justa de Dios. Pregunta, ¿qué es lo que produce tu fe? ¿Es tan incierta que produce incertidumbre? ¿O es tu fe fundada sobre la roca que es Jesucristo? Sin Él, nuestra fe es vacía e inútil. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, no posees esa esperanza firme para el futuro. Quizás en estos tiempos de incertidumbre y sobriedad mundial, te das cuenta que tu vida le falta la certidumbre del futuro y la paz para el presente. Te quiero presentar a Cristo, el que dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Al confesar que eres un pecador, admitirle a Dios que no hay nada que puedas hacer para cambiar eso, en lugar de confiar en tus buenas obras para salvarte y merecer su favor, confía en que la vida, muerte y resurrección de Jesucristo hizo la obra completa para que fueras aceptado ante el Padre. Acepta este regalo de perdón en tu vida. Cristiano, enfócate en el hecho de que este mundo no es nuestro hogar. Que vivimos para el cielo, haciendo tal impacto en el mundo aquí y ahora, que otros quieran seguir nuestra fe, nuestro amor y nuestra esperanza también. Demuestra que tu fe
es fundada sobre el mensaje correcto, es formada por el ejemplo correcto, funciona con una influencia correcta y fomenta una esperanza correcta. Que Dios les bendiga.